Dios los bendiga grandemente, amada Iglesia de Jesucristo, amado pueblo del Señor, que en esta mañana tan hermosa que nos preparó el Señor, podemos compartir su poderosa palabra. Quiero bendecirlos con todo mi corazón, a todos los hermanos que ahí desde sus hogares, de esta forma virtual hasta ahora, podemos seguir escuchando la palabra del Señor, y es necesario que la palabra siga corriendo por la boca de todos los siervos y siervas de Dios que siguen levantándose, creyendo en el Señor y siguen predicando las verdades del Señor. Entonces, esta palabra que corre a veces hasta lugares que nosotros no imaginamos, en aquellos lugares que a lo mejor están esperando una palabra de ánimo, de aliento, el consejo de Dios, porque nosotros tenemos mucho por decir, pero lo importante es qué dice Dios en estos tiempos. Así que me siento tan feliz, tan bendecida de otra oportunidad más que el Señor nos da para poder compartir su poderosa palabra. Y el Señor en esta semana, hablando en el discipulado de la fe, una palabra tan pequeña, pero que tiene tanto peso en los cielos. Porque el Señor, cuando estemos delante de su presencia, lo que va a ver es la fe que hemos guardado. Nuestros hechos van a decir si nuestra fe realmente fue poderosa. Fue poderosa. Poderle creer al Señor en medio de las circunstancias. Y me puse a pensar que nosotros tenemos las mismas limitaciones que tuvieron sus discípulos. No somos extraterrestres. Ahora, con todos los medios, con todas las posibilidades, a veces no tenemos la fe de esos hombres que creyeron sin ver. Solamente lo tenían al Señor creyendo. Y el Señor sembró un mensaje en mi corazón a través de hablar de la fe. Es un momento que uno más que nunca tiene que ser bien valiente y guardar la fe en estos tiempos. Porque el Señor, a través de las pruebas que son permitidas por Él, lo que está probando es nuestra fe. Él prueba a ver de qué manera nosotros seguimos avanzando, de qué manera seguimos hablando, porque cuando no nos pasa nada, tenemos una manera de hablar, pero cuando estamos en pruebas, muchas veces enmudecemos, entramos en angustia y no tenemos ganas de hablar. Y yo este mensaje le puse atravesando la tormenta. Yo creo que Dios, como me ha hablado a mí, va a seguir hablando, porque ese es el interés que tiene el Señor. Que podamos seguir adelante confiando en aquel que no está ajeno absolutamente a nada. Y si usted me quiere acompañar ahí desde su hogar, en el libro de Marcos 4, una escritura que la hemos predicado muchas veces, la hemos ministrado muchas veces, la hemos enseñado muchas veces, pero usted sabe que la palabra del Señor siempre es vigente. La palabra es vigente. Es la misma palabra de ayer, de hoy y de siempre. Por eso está plasmada en este libro de la vida, donde el Señor quiere que así la hemos leído una y mil veces, siempre tiene un mensaje. Siempre tiene un mensaje. Y el Señor, después de haber enseñado, de haber ministrado, de haber visitado a aquellas almas que tenían necesidad, porque ese fue el trabajo del Señor, el trabajo de estar con los necesitados y oír las necesidades que tenía su pueblo. Dice que después, que ya había caído la tarde, le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Estaban en el mar de Galilea, y el mar de Galilea es como un lago gigante
es un lago gigante rodeado así de muchas montañas. Y es un escenario donde evidentemente siempre se levantan tormentas. Las tormentas tienen olas como de 6 metros. No era un trayecto largo, pero en ese trayecto, cuando el Señor le dice, pasemos al otro lado, despidiendo a la multitud, dice que se sube en la barca y a medida empieza a andar, se levanta una gran tormenta. Ahora me causó esta palabra que siempre la leo, asombro, porque ellos eran expertos pescadores, conocían las tormentas, conocían cómo dominar la barca. Sin embargo, en ese momento, dice el verso 37, se levanta una violenta tempestad y dice que las olas se lanzaban sobre la barca. Y ellos estaban asombrados porque lo vieron al Señor Jesús descansando y ellos le dicen, Maestro, ¿no te importa que estamos por perecer, que nos estamos hundiendo? Y realmente ellos dudaron en ese momento. Habían visto al Señor sanar, liberar, predicar, pero evidentemente la tormenta los hizo dudar. Maestro, perecemos. Nos invadió el temor, les invadió la angustia, la preocupación. Ahora, parecía que la tormenta amenazaba que los iba a destruir, como nos pasa a nosotros. A veces parecemos que el Señor no se da cuenta de los problemas que nosotros tenemos. Así le pasó a estos hombres. Lo vieron dormir. Señor, como diciendo, ¿cómo puedes dormir en medio de esta turbulencia? Y a veces creemos que el Señor está ajeno a nuestras necesidades, a nuestras dolencias. Parece que nos vamos a hundir en cualquier momento. Y muchas veces el enemigo lo que quiere es que a través de la tormenta uno caiga en la ansiedad, en la preocupación. Entonces, ellos estaban muy preocupados. Y le dicen al Señor, Maestro, ¿no te importa? ¿No tienes cuenta de nosotros? Y sabe que a veces las tormentas lo que hace es limitarnos. Lo que busca es que no le encontremos la salida a nuestros problemas. Y nos empujan a hacer cosas que cuando estamos en tiempo de bonanza no haríamos. Ese es el problema de las tormentas, que a veces el enemigo usa para desorientarnos. Pero tenemos siempre que tener presente algo en las tormentas, porque hay vientos. Acá en el mar de Galilea había vientos cálidos y vientos fríos, era lo que producía la tormenta. Y nosotros tenemos que aprender a discernir los vientos en el plano espiritual. En el plano espiritual. Esos vientos pueden traer potestades a nuestras vidas, que si no estamos plantados en la palabra, si no estamos plantados con fe, lo único que van a traer esas potestades que nos quieren hacer desviar la mirada del plan del Señor, lo que puede traer en nosotros es angustia, ansiedad, hasta nos podemos enfermar, hermanos, porque la tormenta muchas veces, de la cual el Señor siempre tiene control. Esa es nuestra convicción, esa es nuestra creencia, que Dios no está ajeno. Estos hombres, conociendo al Señor, en la tormenta dudaron. Y hoy en día hay mucho pueblo de Dios que ha dudado del Señor, ha dudado de que Él tiene el control. Pero Dios que nos conoce y sabe que somos muchas veces limitados, hermano, no nos va a dejar confundir si lo creemos, si lo creemos. Ahora, este tiempo de viento sí, lo que quiere hacer es eso,
que en medio de todo este viento hay potestades que aprovechan la situación para que nosotros entremos a dudar, a desmayar, a caer. Eso es lo que provoca el enemigo. Pero si uno realmente le cree al Señor, tiene que ser sabio en medio de la tormenta. Ahora, estamos diciendo que el Señor viene. Y yo creo que es más que nunca que no podemos sacar la mirada del Señor, porque la promesa se está por cumplir. La promesa se está por cumplir. Entonces, más que nunca, nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, que está preparando este tiempo para su iglesia, para su pueblo. Ahora, el Señor nos dice y nos ha prometido en toda la palabra que cuando atravesamos una prueba, nuestra confianza es aquel que ha dicho que es nuestro guardador. Entonces, en medio de la prueba y en medio del problema, lo que tenemos que nosotros rescatar son todas las promesas que el Señor nos ha dado. Y no fueron palabras al viento, fueron palabras que en su momento nos han levantado, nos han sostenido. ¿Por qué? Porque la palabra es viva. La palabra tiene poder. Y cuando usted la lee, está entrando vida. El tema pasa que el enemigo, a través de la tormenta, lo que hace, siembra la desazón, la apatía, la angustia, y dejamos de orar. Queremos que otros oren por nosotros, dejamos de leer la palabra. Y no lo digo yo, es cuando más tenemos que leer la palabra. Y mire lo que dice Primera de Pedro 1:5. Y esa es la garantía, hermanos, que Dios tiene respuesta para cada tormenta. Dios siempre trae respuesta a nuestra vida. Está en nosotros encontrar la respuesta en la Biblia. Por eso yo creo que hay mucho pueblo que no se ha podido sostener en medio de esta tormenta. Pero el Señor quiere que hoy recapacites y puedas ser parte de estos hombres, de lo que el Señor me mostró a mí. Primera de Pedro 1:5 dice: porque sois protegidos por el poder de Dios. ¿Qué poder? El de Dios. Mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, hermanos. Esa es la convicción, que Él nos va a guardar con el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante esa fe que tuvimos cuando nos entregamos al Señor y recibimos la salvación. Esa es nuestra confianza. Nosotros no hemos hecho una oración delante de ningún hombre, sino delante del Señor. Y le hemos dicho: Señor, te acepto como mi Señor. Y eso nos da la garantía de saber quién nos cuida. Yo al menos así lo siento, hermanos. Yo sé quién me cuida. Entonces, cuando nosotros estamos parados sobre su palabra, sobre sus promesas, le somos fieles, guardamos el testimonio, guardamos nuestra santidad, guardamos nuestro título de hijo de Dios. Ahí el Señor, que es tan poderoso, hermano, nos va a mantener en paz en medio de la tormenta. Porque eso es lo que hace la fe, la confianza, trae paz a nuestra vida. Y esa paz nos da la seguridad de seguir caminando. Porque si nos detenemos mucho en los escenarios que estamos viendo, seguramente que nos vamos a hundir. Pero nosotros tenemos que ver al Señor sobre todas estas tormentas que están viniendo. Cerrar nuestros oídos a esas potestades que te dicen que vas a enfermar, que no vas a poder, que no hay esto, que no hay lo otro. Nuestro Dios es nuestro Jireh, nuestro proveedor, hermano. Nosotros vivimos en un mundo dentro de otro mundo. Estamos en una barca y el Señor no está ajeno a eso. Ahora mire qué lindo es el Señor. ¿Por qué nosotros tenemos que mantenernos en sus promesas? ¿Por qué en medio de la tormenta tenemos que seguir proclamando
que Él nos cuida, porque así lo dice el Señor. Aquellos que a pesar de permanecen van a gozar de este cuidado, como dice el Señor en Isaías 40:10. El Señor es fiel, hermano. Nosotros sí fallamos. Nosotros como humanos le hemos fallado 1 y 1000 veces al Señor, pero Él se mantiene fiel con su pueblo. Y dice una escritura tan conocida, hermano, pero que en este tiempo el Señor la vuelve a decir todos los días de nuestra vida. Él dice, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Yo te voy a fortalecer. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Esta es una palabra que tiene que estar continuamente en nuestro corazón en medio de la tormenta. Si realmente queremos ver cumplida esta promesa en nuestra vida, si realmente estamos pensando que el Señor viene pronto, esta palabra nos va a ayudar a seguir adelante. Ahora, el Señor me hizo ver algo con respecto a estos discípulos que estaban dentro de la barca. Yo le puse que estos son los discípulos del remanente fiel. Y el Señor me mostró algo porque estos hombres, a pesar de todas las vicisitudes que tuvieron, cuando bajaron de la barca, seguían con el Señor. Seguían con el Señor. Entonces yo le puse que este es el remanente que permanece dentro de la barca a pesar de las tormentas y a pesar de las pruebas y de las luchas. Hay un remanente fiel que le sigue creyendo al Señor. Ahora, el Señor le dice a aquellos que creen en Él, en medio de todo este panorama, le dice el Señor, aquellos que se mantienen fiel, aquellos que a pesar de, saben que el Señor les sigue hablando. El Señor le dice en el verso 35, pasemos al otro lado. Y yo quiero ser parte de ese remanente fiel que el Señor le dice, pasemos al otro lado. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor le dice así? Pasemos al otro lado. Le está diciendo el Señor, basta, no te quedes siempre con lo mismo. Cambia tu discurso. Salí del conformismo, salí de la quietud, salí de aquellas cosas que te dicen. Porque hay mucho pueblo así, hermano, que se queda con toda una información barata, que se queda con todo lo que le dicen y solamente no pueden ver la realidad, que del otro lado el Señor tiene preparada bendición. El Señor le dice, pasemos al otro lado. Esa es la advertencia del Señor. A pesar de la tormenta tenemos que seguir, porque del otro lado el Señor tiene preparado también bendiciones para nuestras vidas. Yo lo creo, hermanos. Si a lo mejor te quedaste de este lado de la orilla y no te animás a avanzar porque ves la tormenta y crees que no la vas a afrontar, mentira del diablo. El Señor sabe que cuando uno le cree, Él va a estar del otro lado con nosotros. Siempre, si uno le cree. Vemos testimonios, hermano. Es impresionante. A veces nos llaman y nos dan testimonio. Y yo sé que cuando esté la iglesia abierta, van a venir a dar esos testimonios, porque es tan deseoso, hermano, saber que uno puede ministrar a través del teléfono, como nos ha pasado con Daniel y su mamá Margarita, postrada, y el Señor la levantó. Entonces quiere decir que hay poder en aquellos que tienen fe, hay poder en nuestra boca cuando le creemos al Señor. No es que quiero alentar al otro, sino que yo sé y tengo la convicción en quién predico. Ahora le dice el Señor, pasa al otro lado. Entonces, el Señor nos está dando una oportunidad hoy. Levántate. Miren lo que le dice el verso 40. El Señor le dice,
en medio de la tormenta. ¿Por qué estás amedrantado? ¿Por qué no tenés fe? Y es lo que el Señor nos dice hoy a la iglesia. ¿Por qué estás tan asustado? ¿Por qué estás tan amargado? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está la fe cuando empezaste? Esa fe que venías, adorabas, alababas y te ibas con la convicción de que el Señor iba a seguir obrando a pesar de. Te sanó, te dio trabajo, te libertó. Hoy sigue haciendo lo mismo el Señor. No lo limitemos. Eso es lo que quiere el enemigo. Que limitemos el poder de Dios a través de la prueba. Ahora mire, le dice, ¿cómo no tenés fe? Porque eso es lo que hace el enemigo. Quiere apagar esa esperanza que nos queda en el corazón. Por eso el Señor quiere que nosotros, a pesar de, disfrutemos cada momento que Él nos regala. Disfrutemos la vida, disfrutemos esta hermandad que tenemos con los hermanos, disfrutemos cada momento que nos podemos reunir, porque ahí estamos en el mismo espíritu, en la misma coinonía. Ahora, las pruebas sirven también para ver nuestra incapacidad, que a veces nos creemos tan fuertes y que todo lo vamos a poder, y evidentemente la dependencia tiene que ser del Señor, con el Señor. Ahí es cuando uno aparta la autosuficiencia, el orgullo, nuestro ego, y empezamos a depender del Señor. Por eso muchas veces permite la prueba el Señor, para que aprendamos a depender del Señor. Las pruebas son necesarias para darnos cuenta, hermanos, que nosotros toda la vida vamos a tener que depender del Señor, no solamente en las pruebas, en todo momento. Él tiene que ser nuestro consejero. Él. Entonces, yo creo que las pruebas y las tormentas van a ser parte del remanente fiel. Del remanente que a pesar de, le sigue creyendo al Señor. Del remanente que está en la barca y aunque pienses que el Señor está durmiendo y que no tiene a lo mejor cuidado de vos, de ti, el Señor te dice, yo voy a estar siempre. Yo estaré siempre todos los días de tu vida. El Señor lo que nos está hablando en esta mañana, que tenemos que ser parte de ese remanente, de esa novia que se está preparando en medio de un mundo tan agitado, de un mundo que busca contaminarnos, de un mundo que busca llevarnos a su camino. Pero nosotros tenemos trazado un camino, hermano. El Señor es el camino, la verdad y la vida. Ahí tenemos que estar mirando lo que el Señor está haciendo en este momento. Yo te animo, si a lo mejor la tormenta ha causado dolor, te ha causado angustia, parece que te estás hundiendo, parece que no vas a poder salir. El Señor te dice en esta mañana, yo estoy contigo, no temas, yo te voy a ayudar, porque ese es el plan de Dios, ayudarnos. Y que nuestra confianza y nuestra fe crezca, hermanos. Hay mucho pueblo que ha perdido la fe y pasa más tiempo mirando las circunstancias que mirándolo al Señor. El Señor hoy te dice, ¿estás atravesando la prueba? Como estos discípulos, permanece en la barca. ¿Estás pasando a lo mejor una situación de escasez, de crisis? Síguele confiando al Señor. No te alejes de la barca del Señor, porque entonces sí que te vas a hundir. Para aquel pueblo que a lo mejor no entendió el llamado del Señor a través de lo que está viviendo el mundo, le está diciendo, acércate otra vez, acércate, porque solo sí nos vamos a hundir. Pero con el Señor, Él siempre va a extender su brazo a favor de nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, que el Señor multiplique tus fuerzas, que el Señor aumente tu fe, que el Señor aumente tu gozo, pero no de palabra, de hechos, que tus hechos le muestren al Señor realmente de quién depende tu vida, de quién depende tu familia, de quién depende tu trabajo, de quién depende tu salud, de aquel que ha dicho, no te dejaré ni te desampararé.
Que el Señor me los bendiga, amada Iglesia de Jesucristo, que esta palabra poderosa siga corriendo para todos aquellos que a lo mejor han perdido muchas cosas en esta crisis, en esta tormenta, pero el Señor siempre lo dice y siempre dice, si sacas lo precioso de lo vil de tu boca, como diciendo, si sacas lo malo, la queja, la murmuración, la crítica, yo llenaré tu boca de bendición y te levantaré y te restauraré. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Ha sido una bendición muy grande poder compartir otra vez la palabra del Señor. Los voy a dejar con mi esposo para seguir oyendo la poderosa palabra del Señor. La palabra que hoy Él preparó para toda la iglesia que le sigue buscando al Señor. Que Dios me los bendiga.